tal? ¿Cómo te encuentras? Hoy yo me encuentro en un espacio al que no había visitado, sobre todo para grabar una entrevista. Es un espacio en el que, déjame te comparto que se respira como armonía, que tiene un olor muy particular que te permite conectar contigo desde que entras y eso eh, me parece que te lleva a una atmósfera en la que puedes contactar contigo mismo. Y bueno, pues este es el espacio de Susi Armas, que está ahorita aquí a mi lado. Muchas gracias, Susi, por recibirme, por abrirnos las puertas de tu espacio, este espacio en donde platicas con tantas personas y les ayudas a salir adelante. Gracias, Susi, por recibirnos aquí. No, yo encantada de recibirlos, de poder compartir y de que sientas como buena Tauro que eres tú, ese aroma y que, bueno, tiene que ver los 5 sentidos. Para un Tauro es muy importante conectarse con los sentidos. Entonces, para ti el que huela rico, sí, el que haya unas plantitas por ahí. No, para ti eso ya te sentiste cómoda como buena Tauro, ¿no? Y así cada uno de los signos, que hoy vamos a estar hablando de la energía de los signos. Así y cómo eso lo vamos a integrar en el área emocional y por qué es importante que entendamos cómo es nuestra energía para poder trabajar a favor de ella. Entonces yo encantada de compartir esto. Pues mejor introducción no pudimos haber tenido. De esto va este encuentro, de esto va esta charla, te invito a que te quedes. Susi Armas es psicoterapeuta. Ella regularmente ha estado acompañándome en el programa de radio ahorita que se transmite ahorita en EXA, pero que a lo largo de los años pues Susi nos ha ayudado a entender cuestiones humanas. Pero Susi Armas, como psicoterapeuta, también ha estudiado esto que tiene que ver con los signos zodiacales. Y yo le decía que a mí me interesa mucho saber, en una persona que tiene los estudios de los comportamientos humanos, de las conductas humanas y de la personalidad, ¿cómo sacas esto tan interior? ¿Cómo lo sacas de aquí y lo conectas a las estrellas? ¿O cómo las estrellas van guiando esto que está tan dentro de nosotros? Eso siempre me ha llamado la atención y por eso quiero platicar contigo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Y te voy a compartirles por qué para mí fue importante iniciar a conjugar la parte astrológica con la parte psicológica. Así que dijéramos, no tiene nada que ver. Bueno, tiene mucho que ver porque desde muchísimos años antes, un discípulo de Freud, Jung, él estudió la parte arquetípica del ser humano y entendió la parte energética del ser humano, y él observaba que si algo pasaba en el cielo, es decir, si un planeta estaba aspectado de cierta manera, cómo eso tenía una afectación en el comportamiento. Es decir, veíamos que estaba Mercurio, ¿sí? Una situación donde Mercurio, donde estaba Plutón o donde estaba Venus muy claro, en un buen aspecto, con un planeta o con la luna. Vamos a poner que Venus estaba en buen aspecto con la luna. Él entendía que en ese momento los pacientes que él estaba observando llegaban con ciertas situaciones que compartir. Y entonces empezó a estudiar, a profundizar en qué sucedía entonces en el cielo para que eso tuviese una influencia en el comportamiento humano, ¿no? Entonces esto no es nuevo, esto tiene muchísimos años de estudios. Y yo hace 16 años que empecé a observar que somos cíclicos, Ale, que los seres humanos somos cíclicos. Y entonces estos ciclos tienen mucho que ver en qué es lo que vivimos día con día. Ok, tú lo observas estos ciclos que me estás contando o venías también con esta información de Jung en tu formación de psicología. No, la verdad es que yo venía con una formación sumamente psicoanalítica, ¿sí? Sistémica. Incluso tengo una maestría en terapia familiar y de pareja, me fui a hacer un practicum y enfocada totalmente en la psicoterapia racional, entonces, y relacional también. Entonces no tenía absolutamente nada que ver ni lo energético, nada. Pero paso y vivo una situación personal en mi vida que empecé a leer. Mi hermano estuvo muy grave, casi se muere hace justo 16 años. Y entonces eso me llevó, como en ese momento de mi vida, a empezar a leer situaciones más energéticas, ¿sí? Y entonces empezó a llamar mi atención y empecé a adentrarme en ese camino. Y hace 16, justo en octubre, no es casualidad, justo en octubre de hace 16 años, a mí me hicieron mi primer carta natal.
Entonces, cuando a mí me hace mi primer carta natal, un astrólogo muy calificado, con muchos años de experiencia y que una amiga me recomendó. ¿Que tú buscaste? Sí, a mí me recomendó una amiga con esa persona, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y entonces en aquel momento que yo llego con el astrólogo, siendo yo psicóloga y terapeuta, él me empezó a describir de tal manera que nadie lo había hecho. Y entonces me empezó a decir cosas muy puntuales, como usted trabaja con personas, ¿verdad? Y entonces es importante. ¿Sabe qué? Fue un octubre. ¿Sabe qué? Me dijo, necesita usted hacer un cambio en su vida porque vienen muchísimas cosas, pero usted tiene que hacer este cambio en diciembre a más tardar. Estábamos en octubre. Entonces dijo, yo le recomiendo que rente un espacio, que es este espacio. 2 años después, usted va a pedir un crédito y le van a dar un crédito para que usted compre ese espacio. Tal cual no, no, tal cual. Ajá, tal cual te lo estoy diciendo. Y usted haga un equipo de trabajo porque usted sola ya no va a poder, va a llegar mucha gente, y entonces usted necesita tener un equipo. Pero entonces yo le recomiendo eso de entrada, y después cuando pasen 5 años me busca. Así quedamos. Así, yo llegué a mi... ¿Qué sentiste? No, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿por qué me está diciendo este hombre estas cosas? Yo dije, ¿cómo? Pero una parte de mí sentía que necesitaba hacer un cambio, y una parte de mí de verdad en lo más profundo decía, viene un crecimiento muy grande y yo no puedo detener ya este crecimiento. Claro. Y sobre todo que una persona que acababa yo de conocer y que a través de una carta natal me lo estaba diciendo. Bueno, así quedó. Renté este espacio, 2 años después, pedí un crédito, compré esta casa, que es este espacio de psicoterapia, que es mi centro de psicoterapia, y ya 5 años después lo busqué y me enseñó astrología. Él fue quien, porque le dije, yo quiero aprender, porque quiero saber cómo llegaste a esta conclusión. Pero por supuesto, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, ¿cómo conocemos desde el punto de vista astrológico? Lo primero que necesitamos saber es que tenemos un sol que nos determina, que es el día que tú naciste, indica cómo estaba el sol aspectado en el cielo. Okay. Entonces, tenemos 3 signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. En el signo solar, como los vemos 12, en las revistas, ¿verdad? Sí, como los vemos en las revistas, son 12 signos, ¿de acuerdo? Los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, son fuegos distintos. Entonces, no es lo mismo el fuego de Aries que el fuego de Leo o de Sagitario, porque el fuego ariano es un fuego de inicio. El fuego de Leo es un fuego, incluso es un fuego rojo, el fuego de Aries. Es un fuego rojo de impulso y de inicio. El fuego leonino es un fuego amarillo, que es un fuego cálido, es un fuego que tiene que ver con el corazón. Y el fuego sagitariano es un fuego azul, que es el fuego meditativo. ¿De acuerdo? Entonces, aunque los 3 son fuego, son fuegos distintos. Okay. Y eso ya nos dice más, de entrada, cómo es el inicio que tú conoces a un fuego, a un signo de fuego. Entonces dices, ok, no es lo mismo, aunque sean de fuego, el fuego de Aries, al fuego de Leo, al fuego de Sagitario. Después siguen los signos de tierra. Que no se dejen engañar, porque de verdad luego escuchamos que hay fuego, que hay aire, que hay agua, y pensamos que todo es lo mismo. Son diferentes fuegos. Y así como son diferentes fuegos, o sea, no solamente es el signo solar lo que habla de nosotros, es el signo solar, el ascendente y la luna. Son los 3 aspectos importantes de inicio. Todo es importante porque son 12 casas. Aquí está mi carta natal. Aquí está, ¿sí? Y son 12 áreas de la vida, que todos tenemos todos los signos en algún área de la vida. ¿Qué te iba a decir? O sea, no importa que tú eres Aries, que tú hayas nacido, tu sol principal es Aries, sí. Tú de todos modos aquí estoy, tocas todo esto. Sí, sin lugar a dudas. Todos. Aquí está el sol, pero mi ascendente es Tauro y mi luna está en Escorpio. Y entonces, ¿qué significa? Acá está el signo de la luna. Entonces, eso se observa en una carta natal. Entonces, cuando yo aprendí, 5 años después de que conocí a mi astrólogo y que dije, quiero aprender, fue para mí un mapa tan importante, fue como hacer una radiografía de alguien que acudía a mi consulta. Y entonces había personas que, claro, por supuesto que hay gente que no cree y está perfecto, y cada quien tiene su proceso y dicen, yo no creo en esas cosas porque no tienen que ver con la religión, porque es, no sé, tienen ideas, ¿verdad? Que claro, antes yo también tenía esas ideas, y que fui abriéndome y que fui entendiendo que somos más que eso superficial que creemos de la astrología.
Pero entonces, para terminar lo que empezamos, los signos de fuego son esos tres. Los signos de tierra son Tauro, que es el primer signo de tierra, Virgo y Capricornio. Pero son diferentes Pero tampoco tipos de somos tierra. las mismas No, tierras. el signo de tierra de Tauro es un signo de siembra. La tierra de Tauro es aquello que siembra, lo va a cosechar. Cuando un Tauro, y esto también tiene que ver cómo nacen los aspectos, ¿verdad? Claro. O sea, es decir, las oportunidades que se presentan, cómo alguien puede aprovechar esas oportunidades, como a mí que mi astrólogo me dijo estamos en octubre, usted de aquí a diciembre necesita aprovechar este aspecto que está en el cielo, ¿para qué? Para hacer estos cambios que le van a venir muy bien para su crecimiento. Y eso lo vemos en una carta. O sea, ¿sí? No todos tenemos estas mismas oportunidades. No. Pero sí tenemos lecciones que aprender. En mi caso particular, en ese momento, hace 16 años, mi lección específica era crecer, poder hacer equipo, poder perder miedos, ¿sí? Poder, crecer. Era un momento de expansión, ¿ok? Y entonces, los signos de tierra que te digo, que son Tauro, Virgo y Capricornio, son tierras distintas. Tauro tiene que ver con la tierra de siembra. Todo aquello que siembra lo va a cosechar. ¿A través de qué? De estos 5 sentidos. O sea, si Tauro valora algo, es los sentidos, el sentido del olfato, el sentido de la vista, que esté lindo, ¿verdad? Claro. Claro, el sentido del tacto, que esté armonioso. Todos estos 5 sentidos es lo que, a un Tauro le viene bien, ¿no? La tierra de Virgo es una tierra plana, es una tierra concreta, es una tierra firme, que le da estabilidad, que le da firmeza. Un Tauro necesita sentir que está en un lugar seguro, ¿no? Y entonces es una tierra distinta a la tierra de Tauro. Y la tierra de Capricornio es una tierra como de montaña. Es una tierra que tiene que ir escalando, que tiene que llegar a un lugar, después subir y subir. O sea, son tierras distintas. Completamente. Y son tierra, ¿sí? Luego siguen los signos de aire. ¿Y los signos de aire cuáles son? Tiene que ver, y son aires también distintos, ¿sí? Géminis es el primer signo de aire, ¿sí? Que tiene que ver con lo mental. Un geminiano normal, y los Géminis están considerados como dobles, ¿no? Hasta dicen, ¿por qué? Porque sí, porque lo vemos hasta en el signo de Géminis, lo que representa Géminis, pero tiene que ver con la mente y tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Y cómo vamos a aprovechar este tipo de pensamientos. O sea, ¿sí? Lo de aire se refiere a esta volatilidad. Exacto. A que no es tierra como no es tierra, como no es fuego, es aire. ¿Qué pasa con el aire, no? Y en estos Géminis, si todos tenemos yin y yang, en estos Géminis estaría como más presente. Más presente como esta dualidad. Por eso se dice que Géminis es dual, ¿no? Es el blanco y el negro. Luego sigue el aire de Libra, que el aire de Libra tiene que ver con el equilibrio. ¿Sí? Libra está representado con el equilibrio, con la balanza. Y entonces es un aire totalmente distinto al aire de Acuario. O sea, el aire de Acuario es un aire que dices... ¿Huracanado? Huracanado. Un aire huracanado de que dices, Dios mío, mi vida, ¿de qué está pasando? O sea, sientes, porque Acuario es tan libre, ¿sí? Es el aire que, la ráfaga que no te la esperas y que son sumamente repentinos en ciertas cosas. Y por eso un acuariano también es muy auténtico, porque no tiene que ver con la balanza de Libra, ni tiene que ver con Géminis, es un aire distinto. Luego siguen los signos de agua. Pues, ¿cuáles son? Que el primer signo de agua es Cáncer. Cáncer es el primer signo de agua, que es un agua que tiene que ver justo con el agua, con el vientre materno, con esa agua. Como, ¿no? De nacimiento. De nacimiento, porque Cáncer tiene que ver con la maternidad, ¿sí? Y Cáncer tiene que ver con el hogar, ¿no? Claro. Entonces es un agua más que tiene que ver con eso. Y luego, estoy pensando así como hasta en útero, ¿no? En útero. Después sigue el agua de Escorpio, que es esa agua profunda, esa es agua que no vemos, pero que está debajo de las alcantarillas, lo profundo, ¿sí? Y luego sigue el agua de Piscis, que es un agua, imagínate que es el agua de río, ¿no? Que corre, y que fluye. Y entonces son aguas distintas. Es muy distinto un agua de un Cáncer, que son muy emocionales, que igual es de emocional el Escorpio, pero que es profundo y es intenso, y es eso que no ves porque no logras, a un Escorpio no lo logras de verdad descifrar,
porque te deja ver solamente una parte, pero lo que estás sintiendo en lo más profundo no te lo deja ver. Qué ¿sí? interesante. Exacto. Ahora, ¿quiénes fluyen más entre aire y agua? Es distinto, porque los aire es totalmente pensamiento, ¿sí? O sea, y aquí ya es donde empezamos a ver, ok, no solamente somos nuestro sol, somos nuestro ascendente y nuestra luna. El ascendente es el camino que hemos venido a recorrer. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy Aries con ascendente Tauro. Entonces, Tauro tiene que ver con poder sembrar, como decíamos, que es la siembra, para que después se coseche eso que yo sembré, pero no tener la premura de un ariano, sino tener la paciencia de un taurino y poder ir respetando mi proceso, ¿sí? Okay. Entonces, el ascendente es el camino que tendríamos que recorrer, Okay. ¿de acuerdo? Y todos tenemos ese Todos ascendente. tenemos un ascendente que nos lo determina a la hora en que nacimos. Susi, aquí tengo una pregunta. Sí. A veces nos encontramos en la ciencia, en algunas informaciones, que conforme se van haciendo estudios, van cambiando, van habiendo cambios, ¿no? Digo, se me viene algo como muy, a lo mejor muy básico, como esto en la alimentación, que de pronto piensas que te dicen que unos alimentos son buenos y luego te dicen que son malos y luego te vuelven a decir. Sé. Entonces, en esto de la astrología, han habido añadidos conforme se va estudiando cada vez más, es decir, siempre se supo que había un sol, un ascendente y ¿cuál es el otro aspecto? Y la luna. Ajá, ¿y sí, la luna? O sea, siempre, pero siempre. Por ejemplo, lo que se ha ido cambiando es, Marte antes era el planeta, porque aquí también tienen que ver los planetas, o sea, ¿dónde están los planetas en las 12 casas? Okay. O sea, ya dijimos entonces que somos nuestro sol, nuestro ascendente, que es el camino que tenemos que recorrer, y la luna. Y la luna tiene que ver con cómo tú manejas tus emociones. Por ejemplo, no sé, en la semana vi una paciente que es Aries y está saliendo con una persona que es Cáncer. Entonces, imagínate un fuego con un agua, ¿verdad? Entonces, de entrada, ella me dice, no, Susi, es que pues que lo invito, sí, que lo invité a una boda, lo invité a una boda y entonces me va saliendo él con que, ¿y quieres que vayamos, quieres que me ponga la corbata dice, yo casi roña me dio, o sea, ¿cómo que la corbata igual que a mi vestido? No, eso es muy Cáncer, ¿sabes? Y le dije, bueno, pues es que él te está diciendo, quiero ir igual que tú, dices, sí, pero no, ¿cómo que? Y le dije, porque para él, que es emocional, claro. Eso es demostrarte que le importas. Claro. Pues sí, pero no, o sea, yo sí me importa y me lo va a pasar increíble. Pero eso no, para mí no es importante. No quiero eso. Entonces de ahí vemos, ¿verdad? El cómo podemos tener una percepción diferente dependiendo de nuestro sol. Nuestro ascendente es el camino que vamos a recorrer y la luna es cómo vamos a manejar las emociones. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo la luna en Escorpio, que es mucha intensidad, pero Escorpio está regido, hablando de los planetas, por Plutón. Y Plutón es la transformación. Y en mi caso personal, me ayuda a poder contener la emoción de mis pacientes, a poder acompañar y a poder incluso sentir y empatizar lo que la otra persona está sintiendo sin que me lo diga todavía, porque Escorpio, habíamos dicho que es el que ve el agua que está en lo profundo. Te siente lo profundo del otro. Y eso es lo que nos permite la luna. Por ejemplo, alguien que tiene la luna en Escorpio es frío, desapegado. Y entonces hay pacientes que cuando me llegan a mí y que entonces que sé que están abiertos a esto, les puedo ir explicando, mira, es que es tal persona, alguien que tiene la luna en Acuario, no es que no te quiera, es que desde muy pequeño tuvo que protegerse, justo porque sintió el desapego de la madre, entonces su mecanismo de protección es la lejanía. Claro, ahora, sí, permíteme tantito. Sí. Oye, Susi, a mí me llama la atención esto de que nos estás contando con respecto al trabajo que tú haces con tus pacientes. Y ¿cómo les hablas de la astrología a un paciente que viene a buscarte a lo mejor por psicoterapia? No le hablo. No, de entrada no le hablo, no se preocupe. Yo no le hablo, o sea, no le digo un paciente, pero normalmente veo la fecha de nacimiento, sí, en un paciente. O sea, tú sí haces esta radiografía. No, totalmente. Internamente la hago, pero hay personas que vienen particularmente a hacer su carta natal o su retorno solar. Claro. Y la carta natal es el mapa del cielo en el momento que nacimos y el retorno solar es qué es lo que este año vas a vivir. Este año, a partir de tu cumpleaños,
¿cuáles son las lecciones que toca que aprendas este año? ¿Qué planetas van a estar en cada casa? Estábamos diciendo que son 12 casas y cada casa representa un área de la vida. Por ejemplo, la casa 1 representa el yo. La casa 2 representa la economía. La casa 3 representa la comunicación. O sea, la rueda de la vida. Todo, la comunicación. La casa 4, la relación con la madre y la familia de origen. La casa 5, los hijos o los amores transitorios, la creatividad. La casa 6, la salud, el cuerpo físico, lo cotidiano. La casa 7, la pareja y el matrimonio, sociedades. La casa 8, la muerte, la transformación. ¿Sí? La casa 9, nuestra filosofía de vida, tiene mucho que ver con eso, con nuestra filosofía de vida y viajes. La casa 10, el trabajo, ¿sí? Cómo nos va a ir en el trabajo. La casa 11, los amigos, y la casa 12, el inconsciente. Entonces, son 12 áreas de la vida y cada casa en nuestra carta natal está aspectada o viene algún planeta que influye en esa casa, ¿sí? Y cada casa, por ejemplo, en la casa del yo, lo ideal es que tuviéramos a Marte. Pero a veces Marte no está. A veces Marte está en la casa 11 y entonces, ¿por qué la gente siempre se está peleando con otras personas, con amigos? Porque es algo de pleito con todo el mundo. Porque tienes a Marte en la casa 11. Okay. ¿Sí? Pero en tu carta natal. Pero desde la carta natal. O sea, siempre, si desde la carta natal así estuvo, así va a ser tu vida. No, porque estamos diciendo que el retorno solar es la oportunidad para que hace movimientos y te dice, ok, en tu carta natal dice que sí, que te ibas a estar peleando con toda la gente, pero fíjate que este año hay la oportunidad de que tú puedas trabajar. Pero la vida es tan hermosa que te da la oportunidad. Te da un regalo para que cada año tú puedas resignificar esa experiencia y lo maravilloso, y que fue lo que he ido aprendiendo y que con lo que he ido trabajando con la gente que está abierta a esto. Y hay personas que llegan a psicoterapia tradicional y perfecto, punto, no tiene nada que ver la astrología. Esto es para mí como un complemento que me permite incluso entender los ciclos que una persona está viviendo, cuando vemos los nodos del karma, en dónde están. Por ejemplo, ahorita en particular los nodos del karma están en Piscis y Virgo. Para todos. Para todos. General. Dependiendo. ¿En dónde tienes el área de Piscis y Virgo? Ahí es donde los aspectos nodales nos están hablando de hay algo que va a cambiar. O sea, los aspectos nodales siempre van a significar un cambio. Un cambio. Un cambio evolutivo y un cambio para soltar lo que ya necesitamos soltar. Hay situaciones de, ¿cómo te diré? De tragedia, si lo pudiéramos decir así. No, más que de tragedia, por ejemplo, pudiéramos decir, a ver, ¿dónde tenemos a Plutón y quién te va a estar acompañando? Bueno, nos dice, hay una transformación que se va a dar. No tiene que ver con tragedia, pero también tendríamos que ver, a ver, en situaciones, y eso se ve por eso, después entendí por qué mi maestro, el astrólogo con el que yo fui, me dijo, de esta fecha a esta fecha usted aproveche, ¿sí? Porque tiene que ver con trígonos, con sextiles, que son aspectos benéficos en una carta natal, pero vienen cuadraturas, y las cuadraturas son aspectos tensos, ¿sí? Y esos aspectos tensos nos dice, a ver, mira, de tal fecha a tal fecha, mejor no te operes, o revísate. Porque en un tema de salud viene aquí una cuadratura, ¿sí? O no hagas compras. No hagas, exacto. O, por ejemplo, yo le acabo de hacer su retorno solar a una amiga. Le dije, mira, necesitas este año particular cuidar mucho, mucho tus gastos, porque va a haber una parte de impulso que vas a querer comprar todo y tienes que ser muy prudente. ¿Por qué? Porque vas a tener a Aries en la casa 2. Y eso tiene que ver con el impulso, con que quiero todo, pero resulta que espérame, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hacen las personas? O sea, ¿cómo vivimos las personas que no venimos a hacer esto cada año? Vamos de todos modos viviendo esta situación que los astros nos van marcando. Por supuesto. No más que a ciegas, ¿o cómo? Sí, es como hay gente que nunca revisa a ver cómo va a estar el clima, ¿verdad? De aún así el clima va a estar a 5 grados o a 30 o a 40. Pero cuando tenemos la aplicación de decir, ay, fíjate que vamos a estar a 8. Ay, pues me voy a poner una chamarrita. Ay, pues voy a estar a 30. Ay, pues mira, vamos a andar. Pues va a llover, saco mi paragüitas. Claro. O sea, entonces, en la medida que tenemos la posibilidad de saber y de conocer cómo va a ser el clima astrológico, nos podemos prevenir y podemos aprovechar. Ay, pues va a estar soleado, pues me voy a una alberca. Ay, no, pues va a estar lloviendo, me llevo mi paraguas. Ahora, Susi, no me quiero ir de esta entrevista sin hacerte estas preguntas. Todas las personas, o sea, habemos personas que estamos viviendo lo mismo. Es decir, que yo sea Tauro, porque hubimos muchas personas que nacimos un 11 de mayo de tal fecha a tal hora.
teníamos el mismo pero cielo. nacieron sí, tenían el mismo cielo, pero es muy distinto si tú naciste en Torreón a que alguien que nació en Ciudad de México. Okay. O sea, las coordenadas también tienen que ver. Tiene todo que ver. Okay. Porque eso porque te decía, pues todos andaremos así en el mundo aprendiendo lo mismo. No, pero sí es cierto que hay situaciones, por ejemplo, ahorita que estoy diciendo de los aspectos nodales, que nos dice, a ver, cuando estábamos en la pandemia, ¿en dónde estaban los nodos del karma? Cáncer, Capricornio. ¿Qué pasó? A nivel global y mundial tuvimos que cambiar la forma de trabajar y tuvimos que irnos a nuestra casa. ¿Sí? Entonces fue una situación mundial, o sea, no nada más en Torreón nos tuvimos, no, esto fue. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos que el aspecto astrológico no nada más que influye aquí, o sea, influye a nivel, el cielo está en todos lados, ¿no? Entonces, eso tiene una expectación, lo que decía Jung. Él él estudió y pudo darse cuenta, cuando pasa esto, entonces va a haber este tipo de situaciones que van a estar llegándome mis pacientes con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta radiografía sí es completamente personal. Personal, única, es como una huella dactilar. Okay. Es una huella tal cual, única, que es un gran referente, de verdad. Yo creo que cada día hay más personas abiertas a conocerse desde un lugar distinto. O sea, ahora, Susi, hay personas que empatamos más con otros, signos que empatan más con otros, pero a veces, bueno, la mayoría de las veces no fuimos a hacernos una carta así como para... Y aparte te sientes atraído, no andas así como necesito a un Virgo. Bueno, en la India sí, o sea, allá la gente se casa en relación a cómo está tu carta. Y les va súper bien en el matrimonio. Pues no sé, ¿verdad? No sabemos porque todas las relaciones, pero ya dicen, es que el cielo dice que así con esta persona se hacen, algo que se llama sinastría. Y la sinastría nos indica qué es lo que va a permitir que podamos tener una buena relación. Incluso hay personas que me conocen y tal, y me dicen, si quiero que me digas, a ver si podemos checar cuándo es el mejor momento para casarme. Ay, ¿sí? Muy bien. Y entonces ahí tiene que ver en cómo está el cielo, la luna, que es importante que sea una luna nueva, y dónde está Venus, ¿sí? Entonces es aspectos muy específicos que consideramos, y sí, eso influye en muchos sentidos en la manera en la que vemos la vida, que tiene que ver con el sol, el camino que vamos a transitar y cómo vamos a manejar las emociones con esto de la luna que te comento. Muy bien. Y en esto de las relaciones, entonces tampoco es como que tengamos que andar preguntando, porque pues finalmente nacimos en una familia, estamos conviviendo con personas en un espacio determinado, y tampoco es como que vamos a regirnos por esto, o sea. Pero lo cierto es que hay personas que incluso ya dicen, tengo una mejor relación. Por ejemplo, en mi caso particular, tengo grandes amigas Sagitario, porque es un signo de fuego y podemos entender el mismo lenguaje. Aunque es un fuego distinto, es el mismo elemento. Es como el mismo idioma, como si habláramos español, las dos. O hay gente que dice, es que pues hablamos chino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, en tu caso que dices, bueno, yo soy Tauro y mi esposo es Virgo, tienen el mismo elemento, entonces pudieran hablar el mismo idioma en ciertas cosas terrenales al final, concretos, muy centrados en la realidad, ¿no? Sobre todo Virgo, disciplinados, y entonces igual y luego podemos profundizar en cómo podemos ver la energía alta y baja de cada signo. Eso sería maravilloso, y eso lo podemos dejar para otro momento, pero por lo pronto, y para ir cerrando esta conversación, y para quien esté entendiendo todo esto, ¿tú qué consideras que es más importante hacer por primera vez o conocer por primera vez? ¿La carta natal o el retorno solar? La carta natal. La carta natal es la base, la carta natal es aquello que nos dice qué vamos a ir viviendo, cuál es ese aprendizaje que tenemos que tener. Como te digo, es igual el retorno solar es cuál es el regalo, es como si tuviéramos 5 libros o 12 libros, mira, este es el regalo para este año, este es el aprendizaje, ¿no? Tú sabes si lo lees, no lo lees, lo aplicas, no lo aplicas, tú sabes o lo dejas ahí guardado, ¿no? Pero la carta natal, en serio, de conocerla es conocerte desde un lugar distinto. Y yo les puedo decir que mi primer acercamiento, que fue hace 16 años, fue una manera de verme, pero también de ver a los demás desde un lugar también más compasivo, porque entendemos que cada uno tenemos un proceso y que para mí el despertar fue hace 16 años, pero para otra persona puede ser a los 80, ¿verdad? O alguien pudo haber tenido una gran oportunidad y estar dormido y no lo vio. Entonces,
como entender que cada quien tenemos nuestro proceso y sí, yo siempre recomiendo que hagamos nuestra carta natal como un acercamiento para conocernos más a Ay, nivel eso sí, espiritual. me encantó y de verdad es que me invita a conocernos de esta manera, Sí, a asomarnos un sí, poquito. Yo dije que cuando entré aquí, sí, pues nos invitaba a conectarnos con nuestro interior, sí, pero también como a ver más allá, más a allá. este universo que está, en el que estamos inmersos, ¿no? Y que a Exacto, veces vemos a las estrellas tan lejos, pero en realidad creo que las estrellas también están dentro. sí, así es, así es. Muchísimas No, gracias, Susi, hombre, por platicar de esto. ¿En dónde te feliz. encuentran? Ah, bueno, pues Aparte de sí, este espacio, ¿dónde está situado? sí, Aquí en Torreón, pero en las sí. redes sociales, ¿en dónde? Ah, bueno, este espacio está en la Juan Terrazas Ajá. 550 en la Presión Los Ángeles y en las redes me encuentran en Susi Armas 19, es mi Instagram, que siempre subo cómo está el cielo, cuáles son los aspectos, más desde esa parte, pero ese es como mi Instagram personal. Y el Instagram de mi centro es Centro de Orientación FAM. Ahí también nos pueden encontrar a todo el equipo, que ahí sí desde la parte, por supuesto, enfocada a La psicoterapia, psicoterapia. quienes estamos aquí en este espacio atendiendo y ahí nos pueden encontrar. Muy bien, pues ¿Vale? muchísimas gracias, Susi, No, por a hablar, ti, por a ti. abrirnos esta ventana y bueno, pues en otra ventana hablaremos con Susi de De la la energía alta y baja alta de y cada baja de signo. cada signo, porque todos tenemos altos y Exacto, bajos, luces y sombras. exacto. Gracias, Susi. Gracias a Susi ti. Armas, gracias a Víctor por allá y bueno, pues nos seguimos encontrando.